Oye, ¿te imaginas un grupo de WhatsApp de los grandes teóricos de la educación? Tirando debate, echando carrilla, el Piaget, Vygotsky. Qué loco. O mejor aún, ¿te imaginas poder platicar con ellos, entrevistarlos, dialogar? Edward, gracias por venir. 1874. Vaya, algo de tiempo, ¿no? Bueno, ya en serio. Naciste en Massachusetts, trabajaste como psicólogo experimental, fuiste de los primeros en estudiar el aprendizaje de manera científica. Platícame, ¿de qué va tu propuesta? De algo muy simple. El aprendizaje ocurre cuando asociamos una acción con su resultado. Si es favorable, esa conducta se fortalece y si no, se debilita. A eso le llamo la ley del efecto. Y se refuerza mediante la práctica constante y el ensayo y error. Eso es el conductismo en su forma más básica. ¿Y cómo se aplica eso en matemáticas? Un niño que practica las tablas de multiplicar una y otra vez hasta que le sale en automático, eso es mi teoría en acción. La repetición genera dominio. Y con la práctica, esas respuestas se vuelven cada vez más estables. Sin práctica constante no hay resultado. Me queda muy claro. Muchas gracias. Jan, bienvenido. Naciste en Suiza, eras biólogo en formación y terminaste revolucionando la manera en que entendemos cómo piensan los niños. En la licenciatura nos dicen que el pensamiento lógico matemático nos enseña, se construye. ¿A qué te refieres exactamente? Hay que distinguir dos tipos de conocimiento. El conocimiento físico está en los objetos, el color de una manzana, su peso, pero el conocimiento lógico matemático no está en el objeto, está en la relación que el niño construye al interactuar con el objeto. Por ejemplo, el número no está en las fichas, el número lo construye en su mente, al compararlas, organizarlas, relacionarlas. A esto le llamé abstracción reflexiva. O sea que no solo es contar por contar. Exacto. Por eso identifico etapas en el desarrollo cognitivo. Si el niño no desarrolla ciertas estructuras lógicas, no va a entender lo que le estás enseñando, aunque lo repita. Necesita dominar primero la conservación, entender que la cantidad no cambia, aunque cambie la forma.
Y la reversibilidad, comprender que si 8 más 4 es 12, entonces 12 menos 4 también es 8. Sin eso, solo memoriza símbolos vacíos, no piensa matemáticamente. ¿Y qué pasa cuando el alumno avanza y enfrenta problemas más complejos? Ahí entran las operaciones formales. Ya puede razonar con abstracciones puras sin necesitar el objeto puro enfrente. Puede trabajar con hipótesis, pero no puedes forzar a un niño a estar en una etapa para la que su mente no está lista. El aprendizaje sigue el desarrollo, nunca al revés. O sea, que muchos alumnos resuelven pero no entienden. Exacto. Y esa es la diferencia entre un maestro que enseña procedimientos y uno que desarrolla pensamientos. Muchas gracias. Bienvenido. Naciste en Rusia, 1896, curiosamente el mismo año en que nació Jean Piaget. Viviste en una época políticamente muy complicada y aún así tu trabajo sigue siendo referencia hoy en cualquier aula del mundo. Platícame, ¿cuál es tu idea central? Que nadie aprende solo. El aprendizaje ocurre primero entre personas y después dentro del individuo. En factores como el entorno, el lenguaje y la interacción con otro, todo eso moldea cómo pensamos. A eso le llamo el origen social del pensamiento. ¿Y la famosa zona de desarrollo próximo? Con la ayuda de alguien más capaz. Ahí es donde ocurre el aprendizaje real. Por ejemplo, en matemáticas, un niño que no puede resolver un problema de proporciones solo, pero con una pregunta del maestro logra descubrirlo. Justo ese momento es la zona de desarrollo próximo en acción. Para que me entiendas, imagina que el maestro no le da la respuesta, solo le pregunta ¿cuántas veces cabe este número en aquel? Esa pregunta es el andamiaje, el apoyo justo que necesita para avanzar sin que el maestro resuelva por él. O sea que el maestro no explica, solo guía. Y un salón donde nadie interactúa con nadie no es disciplina, es un desperdicio de potencial. Muchas gracias, Lev. David Ausubel, bienvenido. Psicólogo y psiquiatra estadounidense, nacido en 1918, y tu trabajo llegó a cambiar la manera en que se entiende la enseñanza en el aula. Platícame, ¿de qué va tu propuesta? De algo que muchos maestros ignoran. Para que un alumno aprenda algo nuevo, necesita conectarlo con algo que ya sabe. Y si esa conexión no existe, el conocimiento no tiene donde anclarse y se olvida. A eso le llamo aprendizaje significativo. ¿Y si el alumno no sabe nada del tema? Eso no existe. Siempre hay conocimientos previos. El maestro que dice, mis alumnos no saben nada, simplemente no han sabido encontrar el punto de conexión. Antes de enseñar fracciones, pregunta si alguna vez han partido algo en partes iguales. Ahí está el ancla, a esa herramienta le llamo organizador previo. ¿Y qué pasa si el conocimiento es completamente nuevo? Entonces ocurre el aprendizaje memorístico, arbitrario, que se olvida al día siguiente del examen. Ambos tipos de aprendizaje existen, pero el aprendizaje significativo es el mero bueno, porque conecta con la estructura cognitiva del alumno. El conocimiento nuevo se ancla, se integra y pasa a la memoria de largo plazo. O sea que el contexto del alumno lo es todo. Exactamente. Y esa conexión no ocurre sola, el maestro debe provocarla. David, muchas gracias. Jerome Brunner, bienvenido. Naciste en Nueva York, 1915. Fuiste una figura clave de la revolución cognitiva y trabajaste en Harvard. ¡Wow! ¿De qué va tu propuesta? De que el aprendizaje más poderoso es el que el alumno descubre por sí mismo, no el que le explican, no el que le imponen. A eso le llamo aprendizaje por descubrimiento. El alumno construye su conocimiento continuamente, no lo recibe pasivamente. ¿Y cómo se organiza ese descubrimiento? Sigue un orden que llamo círculo en espiral. Primero, lo enactivo. El niño manipula objetos reales. Luego, lo icónico. Trabaja con representaciones visuales. Y finalmente, lo simbólico. Opera con números y fórmulas. En matemáticas,
Antes de enseñar volumen, el niño debe tocar, medir y comparar objetos reales, no empezar con la fórmula. Interesante. ¿Y el maestro qué hace todo esto? Mira, tiene que proveer el andamiaje, los apoyos precisos que el alumno necesita para avanzar al siguiente nivel, sin darle la respuesta. Y algo importante, los temas pueden y deben retomarse con mayor profundidad cada vez que el alumno esté listo para más. Eso es la espiral, no es repetir, es profundizar. Brunner, muchísimas gracias. Robert Gagner, bienvenido, psicólogo educativo estadounidense, nacido en 1916. Tu trabajo influyó directamente en la manera en cómo se enseñan los procesos de enseñanza hasta el día de hoy. Platícame, ¿de qué va tu propuesta? De que el aprendizaje no ocurre por casualidad, tiene condiciones específicas que deben de cumplirse. Yo lo organicé en 9 eventos de instrucción, una secuencia que el maestro debe seguir para garantizar que el aprendizaje ocurra. Primero, debes captar la atención, debes informar el objetivo, debes activar conocimientos previos, presentar el contenido, guiar el aprendizaje, provocar la práctica, dar retroalimentación, evalúas y aseguras la transferencia. No, pues es algo de chambita, ¿eh? Y no te equivocas, enseñar bien requiere preparación y acompañamiento constante. Y además, no todo aprendizaje es igual, hay distintos tipos, desde habilidades intelectuales hasta estrategias cognitivas. Cada uno requiere condiciones distintas para ocurrir. No, es como enseñar a andar en bicicleta, o sea, entre mejor enseñas, menos necesitas estar ayudando a que mantengan el equilibrio. Exacto. El objetivo siempre es que el alumno llegue a no necesitarte. Robert, muchas gracias por tu tiempo. Ginsburg, bienvenido, psicólogo estadounidense, nacido en 1939. Te especializaste en algo muy específico, en cómo los niños desarrollan el pensamiento matemático. ¿Qué encontraste? Que los niños poseen matemática informal mucho antes de que alguien se las enseñe formalmente. Un niño que reparte dulces entre sus amigos ya está dividiendo. Uno que dice yo tengo más ya está comparando cantidades. Ese pensamiento intuitivo es la base sobre la que debe construirse toda enseñanza matemática. O sea que ya traen el chip puesto. Exacto, correcto. Y el error del maestro es ignorar ese chip e intentar instalar uno nuevo desde cero. Lo que propongo es partir del conocimiento informal del niño y conectarlo con el conocimiento formal. A eso le llamo matemática informal como punto de partida. ¿Y cómo se hace esa conexión? Observando, preguntando, dejando que el niño muestre cómo piensa antes de corregirlo. El pensamiento lógico matemático infantil tiene una lógica propia y el maestro que la entiende enseña muchísimo mejor. El que la ignora solo genera confusión. Muchas gracias. Thorndike nos enseñó que la práctica y el esfuerzo positivo construyen el aprendizaje. Piaget, por su parte, nos mostró que el pensamiento lógico-matemático se construye desde adentro, respetando el desarrollo del niño. Vygotsky nos recordó que aprendemos con otros, dentro de la zona de desarrollo próximo. David Ausubel nos dejó claro que sin conexión con lo previo no hay aprendizaje significativo. Brunner nos invitó a confiar en el descubrimiento y en la espiral del conocimiento. Por su parte, Gagner nos dio estructura para enseñar con propósito y secuencia. Y Ginsburg nos enseñó que los niños ya piensan matemáticamente antes de que alguien se los enseñe. 7 formas distintas de entender el aprendizaje, todas con algo que decir a cualquier maestro hoy.